El primer botón superior es un control de picking, como sabéis, acentúa los bordes de la imagen. Como siempre en todos estos asistentes de enfoque podemos elegir el color, la frecuencia y el tipo. También podemos hacer un zoom sobre él y dejarlo en blanco y negro. Y podemos escoger si el zoom va a ser central o va a ser en alguna zona de la imagen. O sea que, como podéis ver ahí, simplemente es el primer botón, y esto es algo que podemos activar, insisto, sabemos que está siempre en el primero, podemos activar sin despegar el ojo del visor. El segundo podemos elegir entre varios asistentes de exposición. En este caso yo tengo puesto el false color. Como sabéis, el false color nos indica con distinto tipo de colores cuál es el nivel de los negros y los blancos en la imagen. Y puedo especificar además, poner más rango de un color u otro según a conveniencia del propio operador. De modo que así siempre sabré si estoy quemando más o menos la imagen. Ved cómo mientras abro y cierro diafragma, fijaos en las diferencias. Evidentemente el false color es increíblemente práctico para exponer con precisión, es probablemente la herramienta más práctica para exponer con precisión. Luego tenemos dos botones personalizados, VF1 y VF2. Podemos poner cualquiera de las acciones del menú de imagen, los podemos poner en esos botones personalizables. O sea que ya digo, podemos cargar, en este caso yo le tengo puesto en uno de ellos, el monitor forma de onda. Monitor forma de onda con bastante precisión, y una de las cosas importantes es que además yo puedo elegir en el menú si ese monitor forma de onda quiero que ocupe solamente este sector que estáis viendo de la imagen o que ocupe toda la pantalla. Exactamente lo mismo lo puedo determinar para un monitor externo, o sea que podemos tener un monitor externo únicamente funcionando como monitor forma de onda, aunque no lo sea. A día de hoy la mayoría de los monitores externos tendrían esa función, pero no deja de ser mucho más cómodo. Por si os interesa, sabed que exactamente igual que en la Alexa, el gris medio con la curva LOC-C en un monitor forma de onda debería estar aproximadamente entre el 38 y el 41%. Harry dice que un 40, vamos, no hay unas diferencias muy grandes. Si sois capaces de hacerlo con este monitor, felicidades. Pero vamos, que esa es la idea, de 38 a 41 y no hay ningún problema, podéis poner la típica carta de grises en la situación que sea y ajustarlo así y exponer correctamente. Y si no, pues ya digo, tenéis Zebra, tenéis False Color y tenéis esto, todo combinable. Y se puede quitar o poner en cualquier momento. El siguiente botón es el botón de grabación, el que activa y desactiva la grabación. Ese botón es plano, mientras que los otros son de relieve. ¿Por qué? Porque así, de nuevo, sin tener que despegar el ojo del ocular, tú puedes palpar y saber exactamente cuál es el botón de grabación y no equivocarte. Como es el botón más crítico, con esto puedes acertar y siempre sabes cuál es. Y por último tenemos un botón que pone M, que es el que nos permite acceder al menú rápido en el monitor LCD, o incluso, gracias a una rueda lateral que tenemos, podemos entrar en el menú general y volver a él. Ahora bien, ¿qué tenemos en el menú rápido? Como podéis ver en la imagen, nosotros tenemos una serie de botones, unos controles básicos y una rueda que nos va a permitir movernos por ella y activar cualquiera de esas funciones. Lo primero que tenemos en el menú rápido es un control de la velocidad de grabación. Y aquí podemos seleccionar las tres más utilizadas, las tres que nosotros vayamos a utilizar más. Esto va asociado a un selector del que luego hablaremos, que está en el panel lateral de la cámara y que se llama el selector US de User o de usuario. Nos permite, ya como veis, ahora mismo estaría cambiando esto y podemos cambiar entre las opciones más utilizadas, las tres que nosotros decidamos, no solamente estas tres que vemos aquí, aunque en este caso son las más usadas normalmente, 25 fotogramas por segundo, 50, 100, podríamos poner cualquier otra, pero nosotros también podemos, regresando atrás y demás, nosotros podemos añadir funciones, o sea que en cualquier caso, si queremos, podemos poner cualquier otra velocidad y ajustarla a estas tres. Eso sería, ya digo, el menú de velocidad de grabación. También por medio de ese menú se puede activar, si nosotros entramos, como veis aquí tenemos una gran variedad de velocidades, llegando, si activamos podemos llegar hasta los 200, en este caso aquí está hasta 100,
de 23,976, 24, 25, etc. Pero ya digo, nosotros también podemos añadirle. ¿Cómo añadiríamos? Bueno, pues si estamos dentro de esas funciones, le doy aquí a añadir y como veis, pues puedo llegar a las 200 o puedo bajar incluso a 0,75 y todo lo que hay en medio. O sea que podríamos añadir esas funciones a la lista y luego elegirlo de esta lista, colocarlo en la lista que tenemos fuera. Veis que he dejado el 59,94 puesto como función 1 y luego con el selector ir cambiando cada una de ellas. O sea que por eso ya digo, no tendríamos ningún problema. Otra de las cosas que podemos hacer es elegir, como veis aquí, los formatos que luego hablaremos de las salidas SDI. El SDI nos permite tener, como veis aquí, salida 422 1,5G o 3G o también 444 3G. Esto por un lado. Luego saber exactamente por las salidas de SDI de nuevo las velocidades que vamos a utilizar, el tipo de escaneo que vamos a usar, PSF o progresivo directamente, la imagen que queremos en cada uno de los SDI, si queremos que esté la imagen con los metadatos procesada o una imagen limpia, en uno normalmente escogeremos la procesada y en otra limpia, y en qué va a consistir ese procesado. Luego hablaremos de lo que es el modo surround, herramientas de exposición que vamos a tener, si el picking lo vamos a tener activado y exactamente qué color, qué nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, todo lo que los metadatos de líneas que vayan a ir encima, que luego hablaremos de ellas, las líneas que nos van a permitir o bien poner una máscara, vamos a colocar por ejemplo una máscara de un 75% y regresar atrás. Y ya digo, aquí vamos a marcar si queremos el modo surround, el tipo de exposición, el picking y todo lo que sean las líneas que van a quedar configuradas en la imagen. En este caso, insisto, en la salida de SDI, en la salida en la que nosotros escojamos que sea la salida con el procesado. O sea que todo esto se puede controlar desde este menú, que es el menú de fotogramas por segundo. Lo siguiente que tenemos es control de códigos de tiempo. Como de costumbre, pues tenemos las opciones habituales. Tenemos el Rec Run y el Free Run. Con el Free Run ya sabéis que iría corriendo todo el tiempo, etcétera, etcétera. Podemos marcar un preset. Podemos, para aquellos que tengan que trabajar en NTSC, que le vamos a hacer, estas cosas pasan, pues elegir entre drop frame o non-drop frame, y también si hay un offset del código de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso podemos determinar cómo saldría, si por el BNC, si saldría o entraría código de tiempos para poder utilizar varias cámaras y sincronizar el código de tiempos utilizando esta cámara como máster o bien como esclava, según lo establezcamos aquí. Por lo demás, también podemos, en el mismo menú, como veis, marcar cuál va a ser la velocidad de grabación del proyecto. O indexar la cámara, o indexar con prefijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto accediendo directamente desde aquí. Una vez más, insisto, a todo esto se puede acceder directamente, cambiar lo que haga falta antes del rodaje y aquí solamente editar o meter los valores que nos interesen en el código de tiempos sin ningún problema. Normalmente, de hecho, no vamos a utilizar este. La siguiente función que tendríamos sería el menú de obturación. El menú de obturación selecciona ángulo de obturación o velocidad. Esto lo podemos escoger nosotros. Yo lo tengo puesto en este caso en ángulos porque me resulta más sencillo. Pero en cualquier caso podríamos aquí cambiar y dejarlo, como podéis ver, en velocidad de obturación. Para que aquellos a los que les resulte más cómodo, podemos cambiar de uno a otro sin ningún problema y como veis es muy rápido. Pues bien, ¿qué valores tenemos? Pues por defecto, ya veis, los más habituales, 45, 90, 172,8, 180, etcétera. Se puede escoger desde un mínimo de 5 grados hasta un máximo de 356. Si hay alguno que no tenemos aquí y que queremos añadir, pues vamos a este valor y lo vamos cambiando. O sea que, como podéis, podemos ir a un mínimo de 5 grados y a un máximo de 356. Añadirlos o no a la lista, y una vez que estuvieran añadidos, nosotros siempre podemos cambiar este valor de nuevo en un selector específico que tendríamos ahí. O sea que
En este caso, ya digo, lo tenemos en 180, que es el más habitual. Otro de los botones del menú de acceso rápido es obviamente el del índice de exposición, es decir, el del ISO. De nuevo hay un selector lateral específico para esto, los más comunes 400, 800 y 1600, 800 es el nativo. También podemos controlar desde ahí, como podéis ver, de forma automática el diafragma, en el caso de algunos de los modelos de la cámara, en este caso con el modelo F se puede hacer sin ningún problema, y podemos poner este modo automático que solamente valore la parte central de la exposición o integral, todo eso, y si hay un offset del diafragma, pues también, o sea que todo esto lo podemos hacer rápidamente. Si en algún momento, yo estoy volviendo paso a paso para que veáis cuáles son los pasos, pero si en algún momento nosotros entramos en una de las funciones, lo voy a hacer, y nos metemos dentro de cualquier opción, etcétera, etcétera, y queréis volver de golpe a el menú rápido, solo hay que darle al botón de Home y volvemos directamente. Lo estoy haciendo paso a paso para que podáis ver los pasos que hay entre uno y otro, pero siempre se puede volver de forma muy rápida, como podéis ver aquí. Y llegamos a la siguiente función, que es una de las más importantes, dependiendo de cómo queráis usar la cámara, y es el menú de Look. ¿En qué consiste esto del menú de Look? Bueno, sirve para seleccionar diferentes LUTs, o sea, diferentes Lookup Tables. Los LUTs vamos a poder importarlos y exportarlos desde este menú, y además podemos aplicar una curva, una LUT, por separado a la grabación, al monitor externo o al EVF y al monitor LCD. Y lo más importante de todo, si tenemos que trabajar con mucha prisa y en un entorno en el cual no vamos a poder hacer un ajuste, un etalonaje de color a posteriori o no tenemos demasiado tiempo para hacerlo, la cámara nos permite generar listas de decisión de color, CDL, personalizadas. El CDL es una serie de valores estandarizados que ha creado la Asociación de Directores de Fotografía de Estados Unidos, o Color Decision List, y a partir de ahí, con 3 valores concretos de los que vamos a hablar a continuación, se podría, digamos que, preajustar el color en cámara. Los fabricantes, tanto Arri como Panasonic, que también en la última Baricam incluye una función parecida, hablan de etalonaje en cámara. A mí me parece que es un poquito exagerado y no me gusta usar esa expresión, el etalonaje es otra cosa. Así que le voy a llamar preajuste de color en cámara, que realmente es útil, insisto. Todo este preajuste de color viene muy bien si tenemos una prisa horrible y necesitamos que el color esté ajustado en cámara tal cual lo vamos a querer en la imagen final. Si no, honestamente, es muchísimo mejor, mucho más práctico y mucho más rápido utilizar la grabación en la curva LOC-C y a partir de ahí que nosotros toqueteemos luego en postpro sin ningún problema. Ahora bien, pongamos que nos queremos meter en camisas de 11 varas y que queremos realmente configurar el look. Pues bien, solo tenemos que entrar en el menú. Y dentro de lo que veremos aquí es que está establecido un look concreto. Yo tengo ahora mismo puesta la recomendación 709, veis que hay una parte que pone Set Gamma para especificar exactamente qué curva vamos a usar, y está marcado para 3 cosas: grabación, que en este caso es importante si no queréis, insisto, quemar absolutamente el ajuste de color y el espacio de color que hayáis puesto. Es importante mantener en grabación el LOC-C, que es el que nos va a permitir juego después, pero sí podríamos, si nos da la gana, marcar uno de ellos. Y luego la salida SDI, si la queremos con el look o sin él, o sea que eso lo podemos escoger, o poner el LOC-C o el look concreto que hayamos escogido, y también, ya digo, el monitor y el EVF. Es decir, que ahora mismo nosotros estamos viendo el look cuando yo hago esto. Ahora mismo este espacio de color sería el Rec 709, pero si yo pusiera a grabar la cámara, como habéis visto antes, estaríamos en LOC-C. La imagen no sería esa. La diferencia la podéis ver si yo cambio aquí, pongo LOC-C. Fijaos en la diferencia de la imagen, una imagen mucho más plana, más desaturada, aquí está la curva LOC-C aplicada. Y de nuevo, ya digo, cambiando al look, que en este caso es la recomendación 709. Y luego también podemos ver los parámetros que necesitemos. Aquí tendríamos los parámetros. Si nosotros le damos a Set en la configuración, podemos elegir alguna de las LUTs que la cámara tiene incorporadas y de las que vamos a hablar en un momentito y de cómo se aplican. Solamente, ya digo, volviendo ahí. Y luego tenemos esta parte que pone parámetros del look. Y dentro de parámetros del look se nos abre
esta ventana de posibilidades. Y en esa ventana de posibilidades es donde realmente nosotros podemos toquetear las CDL o los LUTs, es decir, generar nuestra propia LUT o nuestra propia lista de decisión de color. Vamos a explicar ahora qué es exactamente eso. Como hemos dicho antes, teniendo en cuenta el segmento al que va destinado este modelo, ARRI ha incorporado la posibilidad de realizar una variedad de ajustes de color en cámara. Los LUTs son muy prácticos a la hora de monitorizar imágenes durante el rodaje, vamos, que se parezcan al aspecto final que deseas tener en cada proyecto. Podrían ser solo los aspectos visuales clave de la imagen final, o haber sido diseñados a priori con más nivel de detalle por un colorista externo, ¿vale? Estos LUTs de los que estamos hablando pueden ser los parámetros ASS-CDL, que se aplicarían en este caso a la curva LOXC codificada y, ojo, no resultan destructivos, sino que los metadatos se almacenan, o bien podemos hacer lookup tables de 3D, LUT 3D, que contribuye a la transformación de los datos de la LOXC con el espacio de color de salida que hayamos predeterminado. Con los LUT 3D hay varias opciones. Primero, los incluidos en cámara por defecto que van sobre la salida de vídeo en Rec 709. Segundo, una versión personalizada de los anteriores con modificaciones sobre la curva o con transformaciones del color realizadas con la función que se denomina parámetros, el look parameters que hemos visto antes, los parámetros de aspecto del menú. Tercero, el propio usuario puede generar una herramienta de talonaje externa cualquiera, un programa de talonaje cualquiera, o bien el programa de ARRI, un LUT, importarlo en cámara. Y ojo, si hacemos esto, no podríamos hacer posteriores modificaciones con la función de parámetros de aspecto, la que hemos mencionado antes. ¿Qué controlan los parámetros de aspecto? Bueno, controlan el hombro, la gama de negros, la gama general de la curva, esto afecta a las características de contraste de la imagen, y también incluyen valores de saturación general y de saturación por tonos. La saturación por tonos es para los 6 vectores correspondientes a colores básicos, rojo, verde y azul, y sus complementarios. O sea que en total tendríamos lo típico: verde, amarillo, rojo, magenta, azul y cian. Con independencia de los ajustes que vayamos a hacer, la LUT 3D sigue realizando la conversión del LOXC a recomendación 709. Lo hemos dicho antes, que ARRI establece el gris medio en estos casos en un 40%, y la verdad es que las pruebas que hemos hecho cuadra. Oscila un poquito entre un 38 y un 41, pero vamos, que básicamente es un 40. Vamos a hablar de los parámetros de aspecto. El primer parámetro de aspecto sería el hombro. ¿Qué hace el hombro? Controla la transición de los tonos medios a las altas luces. El valor por defecto, que es 0,5, nos da unas altas luces bastante duras. Valores superiores lo que hacen es suavizarlas. Este parámetro lo podemos aplicar a todos los canales de forma equitativa y, ojo, no afecta al nivel del gris medio. Esto es importante. Luego tenemos la gama de negros, que controla el detalle de las sombras en la imagen. Valores inferiores a 0,5, de nuevo es el que está establecido por defecto, van a intensificar los negros y los superiores lo van a suavizar. Se aplica también de forma general y podría afectar al gris medio solamente si escogéis valores muy altos. El gamma permite oscurecer los tonos medios o aumentar su brillo sin afectar a los valores extremos de negros y blancos. Si escogemos valores inferiores a 1.0, que en este caso es el que está por defecto, vamos a oscurecer más la imagen. Valores superiores aumentarían su brillo. Saturación de vídeo es un control general, vamos, de la saturación, y el valor por defecto es 1.0. Y luego tenemos la saturación por tono. En la saturación por tonos es un control de saturación que corresponde con los 6 vectores de color, o sea, los básicos más los complementarios. Partiendo de esta imagen obtenida con todos los valores por defecto, lo que veis en el fotograma central de cada cuadro, nosotros podemos ver los efectos de la modificación de los tonos verdes, amarillos, rojo, magenta, azul y cian, etcétera, etcétera. A la izquierda sería el mínimo y a la derecha sería el máximo. Otra de las facilidades que tenemos es que la mira permite trabajar con LUT 3D, como hemos dicho antes. Estas LUT pueden estar generadas en cualquier herramienta de talonaje, siempre y cuando se encapsulen en el contenedor específico de ARRI, que es rarito y es de ellos solo, para ese modelo, vamos. Normalmente esto se haría con una herramienta de ARRI que es gratuita, se puede descargar de la web, que se llama Amira Color Tool, o bien exportando directamente ese formato siempre que el programa de talonaje lo permita. Ya digo, por defecto, si os vais a la Amira Color Tool es más fácil, porque no tenéis que perder el tiempo con eso. Cuando empleamos una LUT 3D personalizada, los controles de parámetros no pueden activarse. Los que hemos visto antes, el Look Parameters, no pueden activarse. Sin embargo, la imagen resultante sí que puede seguir siendo modificada con los parámetros de la lista de decisión de color, de la CDL. O
O sea que, como es lógico, cualquier programa de talonaje te va a permitir manipular más parámetros en la imagen y de manera más sutil que lo que podamos hacer en cámara. En cuanto a los ajustes de la CDL de la ASC, van a variar o inciden sobre una serie de puntos estandarizados. Es decir, que nosotros cuando vamos a utilizar la CDL, una CDL no es más que un formato para intercambiar información de talonaje de los colores básicos primarios entre equipos, cámaras y software muy distintos, que tuviéramos unos valores fijos. Y los valores matemáticos para esas tres funciones los define como slope, offset y power. Cualquier colorista conoce esto, pero si solamente sois operadores, pues sabed en qué consiste cada uno, lo vamos a explicar, ¿vale? Cada función que veis ahí usa un número para cada canal de RGB, o sea, 9 números en total para cada decisión de color simple, y hay un 10º número que es la saturación, que se aplica a todos los canales RGB combinados. Sé que parece complicado, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a ir uno por uno. Los ajustes de la CDL de la ASC, ya digo, serían los siguientes. Empecemos con el slope, ¿vale? El slope, que significa pendiente en español. La sección lineal de la curva log-C más o menos procura ser equivalente a la de una emulsión fotoquímica, el negativo. O sea, la parte que veis recta de la curva, nunca mejor dicho. Y por defecto su valor de gamma es más o menos de 0,51. Ya sé que tiene cojones que uno diga más o menos 0,51, pero es que hay muchos matesimales, chicos. Entonces lo podemos ajustar con este parámetro. El valor dependiente de 1,2, por ejemplo, tendría como consecuencia un efecto similar al de usar un negativo con una gama de 0,6. Es decir, tendríamos que multiplicar 1,2 por 0,5 y así es como conseguiríamos el 0,6, lo cual quiere decir que por debajo de 1,0 la gama se reduce de forma proporcional. Me explico, o sea, si habéis trabajado alguna vez con negativo, pensad que en este caso un 1,2 sería igual que un 0,6, que es un valor bastante común de referencia en negativo. Pero es algo que vais a ver en la imagen sobre la marcha, mientras lo estéis cambiando en cámara o mientras lo estéis cambiando en el programa, veríais la modificación. Si lo cambiáis en cámara, os advierto desde ya que en el CDL habría que estar dándole a la ruedita del monitor durante bastante tiempo para que a ojos vista podáis observar una diferencia. No es algo que vaya a aparecer en cuanto tocáis el dedo, porque hay gran cantidad de variables y se puede, ya digo, hay bastante hueco para modificar. O sea que hay que darle y darle y darle para que a ojos vista se vea. Por eso es preferible hacerlo directamente en el programa. En cámara es un poquito más latoso y más largo. Está pensado para que se pueda hacer, pero no es el mejor sitio para hacerlo. Esto ya digo en cuanto al slope y los efectos que tiene el slope en la imagen, como podéis ver. En cuanto al offset, el offset afecta a la imagen de manera parecida a como lo haría un incremento del ISO, del índice de exposición. O sea, si exponemos para 1600, pero luego establecemos en cámara un índice de exposición de 800, estaríamos subexponiendo un paso. Podemos corregir esa subexposición, si lo hemos hecho por error, con un valor de offset de 0,07 en la CDL. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. Es decir, que podemos compensar, en vez de hacerlo directamente en cámara, pues compensar de esta manera. Y ese sería el valor de offset modificado. El tercero es el power, que afecta en especial al ajuste de los tonos medios en la imagen. Esto es muy parecido al parámetro de gamma en un etalonaje normal. Los valores que sean inferiores a 1,0 incrementan el brillo en los tonos medios, y los que sean más allá de 1,0 lo que van a hacer es reducirlo. Estos son los tres valores habituales de la CDL. A eso se añade una saturación general log que afecta a todos los componentes de color de la curva log, o sea que si alteramos aquí estaríamos, como veis en la imagen, alterando la saturación general. Y luego tenemos lo que habitualmente se suele llamar lift en etalonaje. Lift no es otra cosa que una combinación de slope y de offset. Como sabéis, un levantado, por así decirlo. Y esto es para compensar los brillos generales en la imagen. ¿Qué hacemos con esto? Mantenemos el punto blanco en una posición fija, pero rotamos la curva log-C alrededor. A esta maniobra es a la que se le conoce como lift, ¿vale? Una pendiente, por ejemplo, de 1,15 junto a un offset de menos 0,15 te mantendría las altas luces a niveles constantes mientras estás cambiando lo demás. O sea que ya digo, todas estas modificaciones las podemos hacer directamente en cámara, pero es preferible hacerlas con el programa gratuito que tenemos o con el programa de talonaje de turno y luego cargarlo en la cámara directamente, que luego os contaré cómo se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso en cámara? Si estamos tan pirados como para querer hacerlo en cámara y demás, pues bien,
Entramos, lo primero es entrar, veis que aquí está donde se establece el gamma, el que está establecido ahora mismo es Rec 709, podría ser cualquiera de los otros de los que hablaremos a continuación, pero llegados aquí le damos a Set con la ruedita y veis que aquí están los parámetros de cámara, de los que luego hablaremos, y aquí hay una función que se llama duplicado. Lo primero que hay que hacer siempre es duplicar el look y ponerle un nombre. Veis que aquí viene por defecto el Rec 709 en este caso, y aquí pues con la ruedita nosotros le podríamos ir añadiendo cosas o quitando, dejarlo limpio, ponerle otro nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos borrarlo y llamarlo como queráis. No lo voy a hacer ahora porque tardaría 2 años haciéndolo así con la ruedita y demás, pero sabed que se puede hacer de esa manera, se duplica y no hay ningún problema. Y una vez que tengamos el duplicado, sí podríamos ajustar los parámetros de aspecto y de la CDL, ¿vale? Si por algún problema que tengáis, resulta que os cargáis, que en vez de duplicarlo directamente modificáis alguno de los que viene en cámara, no os preocupéis porque simplemente reseteando la cámara se recuperan todos. O sea, que eso no se va a perder nunca. En caso de que, pues eso, te despistas, no haces el duplicado y dices, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? Bla, 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 ¿vale? O sea, que no hay ningún problema. Como podéis ver, aquí podemos añadir y luego contaremos cómo algunos que tengamos externos y que hayamos creado nosotros. Es mucho más fácil, es mucho más rápido usar la herramienta dichosa de la Mira Color Tool.